A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un niño que a los 7 años, en los salones de la nobleza europea, era el centro de todas las miradas y los aplausos. Los príncipes y los amantes de la música se esforzaban por tocar sus manos, o por escucharle una palabra, o verle sonreír. Aquel pequeño podía interpretar el clavicémbalo con los ojos cerrados, como jugando, pero siempre produciendo las más bellas melodías. Dicen que era como un pequeño dios, hecho de risa y música, de cristal y poesía, de espíritu bondadoso y juguetón, y que sus melodías no se podían olvidar. Pero no todo en la vida de Mozart fue fácil. En una época en la que los músicos eran casi siervos de los nobles en sus castillos, alguna emperatriz decidió hacerle la guerra y envió un comunicado a sus castillos y propiedades en el cual decía: ordeno que se tomen precauciones contra una familia de apellido Mozart, en especial contra un tal Wolfgang Amadeus, que anda por ahí pidiendo trabajo y armando ruido. No quiero a esa chusma en mis propiedades. Hoy han pasado muchos años, y en el planeta a nadie le interesa el nombre de aquella condesa, pero todos nos reconciliamos con aquella música inmortal de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, aquel milagro hecho de música y cristal, nos estaba abandonando un día como hoy, 5 de diciembre de 1791. Pero su música sigue y seguirá resonando en nuestra memoria agradecida. Las principales noticias del día. Titulares. Ex empleados del comercio denuncian maniobras judiciales de la compañía. Gobierno buscará cubrir diciembre con multilaterales y con anticipos de impuestos. Reordenamiento urbano se aplicará en la avenida 10 de agosto. En el segmento de opinión, reformas económicas, los editoriales serán de Martín Pallares, pobre tallano, tanto que se esmeró. Santiago Basabe, improvisar nuestra mejor descripción como sociedad. Noticias del día. Ex empleados del comercio denuncian maniobras judiciales de la compañía. Como una maniobra en los juzgados para no cumplir con sus obligaciones laborales, denuncia la Asociación de Ex Empleados del diario El Comercio al hecho de que el propietario demandara su propio medio de comunicación a través de una empresa relacionada. El pronunciamiento se dio después de que el viernes 1 de diciembre del 2023, en el juzgado de Iñaquito, en el norte de Quito, recayera una demanda para el cobro de un pagaré por $3.4 millones de parte del canal Televicentro contra el Grupo El Comercio. Dicho canal de televisión, registrado como Organización Ecuatoriana de Televisión Nortel, funciona en la misma sede del comercio en el sector de San Bartolo, en el sur de Quito. Por eso el gremio de los ex empleados solicitó al Consejo de la Judicatura no ceder ante estas maniobras a través de las que se busca dejar sin propiedades al Grupo El Comercio. Pues, si eso ocurriría, dicen, la compañía no tendría bienes para cumplir con sus obligaciones laborales. La novedad se presentó 3 días después de que los agremiados se reunieran con la ministra de Trabajo del gobierno de Daniel Noboa, ante quien denunciaron la vulneración de sus derechos. A ellos, la empresa de Ángel González, que lleva 5 meses paralizada, no les cancela sueldos, liquidaciones ni aportes al IES desde hace meses. González, propietario del comercio, controla un conglomerado de medios en toda la región. El gobierno buscará cubrir diciembre con multilaterales y con anticipos de impuestos. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, reconoció que la situación en diciembre de 2023 es extremadamente compleja debido a la falta de liquidez. Vega detalló que en diciembre de 2023 el Estado le hacen falta al menos $2.000 millones para cubrir los gastos del presupuesto, pero la mayor urgencia es conseguir unos $1.300 millones para pagar los sueldos de los funcionarios públicos y el 13º sueldo o bono navideño. Por ello, el gobierno está dialogando con organismos multilaterales para obtener nuevos desembolsos de emergencia y para que se concreten desembolsos que ya habían sido gestionados en el gobierno anterior.
Así lo dijo la mañana del 4 de diciembre de 2023 en la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea tras comparecer sobre el proyecto de reforma tributaria o llamada Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo. Entre los multilaterales a los que se esperaba o de los que se esperan desembolsos para afrontar la complicada situación de liquidez de corto y mediano plazo están el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Según Vega, tampoco se descartan nuevas operaciones de gestión de liquidez como la que se realizó el pasado 30 de noviembre de 2023, en la que el Banco Público Corporación Financiera Nacional transfirió temporalmente 139 millones de dólares al Ministerio de Finanzas. Finanzas usó esos recursos para pagar sueldos de funcionarios públicos de noviembre de 2023. El ministro dijo que otra alternativa para cubrir las necesidades de recursos para diciembre de 2023 será pedir a las empresas que hagan anticipos en los pagos de sus impuestos. Serían pagos de impuestos anticipados voluntarios, agregó el ministro. Reordenamiento urbano se aplicará en la avenida 10 de agosto. Desde la tercera semana de diciembre, la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas de MOB continuará con el retiro de especies arbóreas, tilos, en la avenida 10 de agosto en el marco del programa Plan de Reordenamiento Urbano de este eje vial. Los trabajos consisten en retiro de tilos en malas condiciones estructurales, envejecidos, replanteo de bordillos para mejorar el drenaje de las aguas lluvias y plantación de nuevas especies como eugenias, alisos, nísperos y otras. Todo en respeto y armonía con la ordenanza verde-azul vigente en la capital. El tramo de intervención es desde la avenida Colón hasta el Labrador para transformar los parterres y aceras de esta avenida en 10 semanas. La EMOB plantará 10 árboles nuevos por cada talado. La regla conocida como el 10-1 se cumple y seguirá cumpliendo a cabalidad en la capital. Los pocos moradores que quedan y los comerciantes que se ubican a lo largo de la avenida 10 de agosto han hecho varios llamados a las autoridades para que recuperen esta arteria vial y peatonal que paradójicamente empezó a experimentar la ausencia de personas con la llegada del trolebús, entre otras causas. Esto ha provocado que antes de las 18 horas la avenida quede casi abandonada, obligando a los negocios a cerrar temprano para no exponerse a ser víctimas de la inseguridad. Entrevista del día. Eduardo Ceballos, embajador del Perú, estuvo en Radio Sucesos. El tema: los 25 años de la firma de paz entre Ecuador y Perú. Escuchemos lo que dijo. Para invitarlos a sumarse a esta fiesta binacional que vamos a celebrar el día 7 de diciembre a las 6:30 de la tarde en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata del mejor espectáculo que ofrece el Ballet Folclórico Nacional del Perú, un ballet profesional de artistas dedicados exclusivamente a cultivar nuestra música y nuestro folclore. El Ballet Folclórico Nacional del Perú se ha presentado con mucho éxito en varias capitales de la región, en Europa, en otras regiones del mundo, y viene por primera vez a la ciudad de Quito con sus 50 artistas, entre músicos, porque la música es en vivo, entre músicos, bailarines y técnicos del sonido, ¿no? El espectáculo que vamos a presentar es el espectáculo más emblemático del ballet, el más complejo, el mejor elaborado, que se llama Retablo porque reproducimos en el escenario del Teatro Nacional un retablo. Los radioyentes que nos siguen por las redes pueden acá verlo a mi mano derecha, que es una artesanía típica de Ayacucho que reproduce en una especie de casita de madera escenas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas que viven en Ayacucho y en las zonas andinas. De ahí el nombre de la obra. De ahí el nombre de la obra, porque lo que hacemos es, con un escenario enorme, que está siendo elaborado por profesionales ecuatorianos de primer nivel, que son los profesionales que trabajan con el grupo Corazón Serrano cuando viene a ofrecer sus espectáculos al Ecuador. Estos profesionales montan un retablo gigantesco en el escenario del Teatro Nacional, y en este retablo se van reproduciendo a través de mecanismos de tecnologías de multimedia las imágenes que son típicas en los retablos nuestros, con algunos mensajes que van acompañando el desarrollo del espectáculo, ¿no? Yo diría que más que un espectáculo de folclore, Retablo es un musical que celebra con un argumento que se va desplegando durante 90 minutos
nuestro folclore de la costa, de la sierra y la selva del Perú. Es un espectáculo muy bonito, de primer nivel. Estamos en la embajada muy entusiasmados y por esa razón le agradezco muchísimo que me haya brindado esta oportunidad para invitar a todos sus radio oyentes a acompañarnos. El espectáculo es completamente gratuito, la entrada es gratuita, sujeta a aforo, y para entrar lo único que tienen que hacer es recabar las entradas al teatro en el Consulado General del Perú en Quito, que está entre la República de El Salvador e Irlanda, entre el Hotel Dan Carton y el Le Parc en la Carolina, ¿no? A la espalda de la Carolina. Bien, importante entonces, ¿hasta cuándo puede la gente interesada en asistir a este espectáculo retirar su entrada gratuita? Miren, ya hemos colocado un buen número de entradas, pero todavía tenemos algunas entradas que ofrecer al público interesado. Yo los invito a que se acerquen al Consulado General del Perú, en la dirección que he señalado, entre las 9 y las 12 del día y entre las 2 y las 4 de la tarde, ¿no? Repito, el ingreso es absolutamente gratuito, pero para efectos de organizar mejor el espectáculo hemos emitido los tickets que se están entregando sin costo alguno, ¿no? Sí, entonces hasta que se acaben las entradas, mejor ir temprano para Yo recomendaría a los radioyentes que estén interesados, que quieran sumarse a esta fiesta, porque lo que queremos es convertir al Teatro Nacional en el escenario de una fiesta en la que peruanos y ecuatorianos celebremos las fiestas de Quito y, como usted decía, los 25 años de la firma de los acuerdos de paz, ¿no? Entonces, lo que les recomiendo es que vayan al consulado, recaben su entrada y el día del espectáculo vayan temprano, a las 6:30, pero podrían estar llegando desde las 6 de la tarde, porque evidentemente pues hay un aforo en el teatro y vamos a tener que circunscribirnos pues a ese aforo, ¿no? Alexandra Castillo, tercera vocal del CAL, estuvo en Radio Sucesos para hablar sobre la gestión y proyectos de ley en la Asamblea Nacional. Si bien es cierto, por lógica se debe de adjuntar toda la documentación y todos los respaldos para el inicio del juicio político y por ende nosotros hemos pedido que se adjunte la documentación y para esto debe de designarse a la unidad técnica legislativa. Cuando ustedes recibieron todo el pedido del juicio político, ¿se dieron cuenta que faltaba algo? ¿Estaba sustentado? Faltaba documentación, eso es lo que yo también he dejado dentro de la sesión del CAL estipulado en actas y por ende, pero también la ley les permite que dentro de los 3 días se adjunte toda la documentación. Y ustedes como movimiento están en contra de este juicio político. En efecto, así es, nosotros no vamos a apoyar el juicio político a la fiscal. Ahora, ¿cuándo vence el plazo para que la unidad técnica legislativa, 3 días, 3 días para presentar y luego para dar una respuesta? Tiene 3 días para presentar y nosotros inmediatamente regresará al CAL y el CAL hará su respectivo análisis. Y nosotros también el análisis o la decisión que tomaremos es de acuerdo a la bancada, una vez que nos reunamos con la bancada y como hemos dicho anticipadamente, nosotros no vamos a apoyar al juicio político. Bueno, y en tema de fiscalización, ustedes la semana pasada ya calificaron los pedidos de juicio político a los exministros Fernando Santos Alvite y Juan Zapata. En efecto, así es. No han sido presentados por nuestra bancada, pero como tal estaba toda la documentación de respaldo y se ha presentado para que se inicie el proceso. Otro tema que calificaron fue el proyecto urgente económico. ¿Lo enviaron a la Comisión de Desarrollo Económico o de Régimen Económico? A la Comisión de Desarrollo Económico se encuentra en este momento el proyecto enviado por el presidente. Esto que busca RC, que es el juicio a la fiscal general del Estado, ha habido algunas voces de rechazo dentro de la misma Asamblea Nacional. ¿Usted cuál es su criterio, además de, obviamente, el rechazo que nos ha dicho? ¿Qué cree que busca RC con ello, sabiendo que quizás en el Pleno, si es que esto es calificado, no tenga votos? Gracias, buenos días. Si bien es cierto, nosotros hemos hecho un análisis, bueno, ellos o sea, en este punto, como ustedes han de ver analizado, fue una propuesta de campaña de ellos irse en sí contra la fiscal y proponer el juicio político. Ellos están argumentando muchas líneas, están argumentando como que los sobornos, que ella ha estado inmiscuida en lo que es los sobornos. También estamos con referencia al ex alcalde Santiago Guarderas y lo que es la sentencia de
del contencioso electoral. Entonces, todas estas cosas tienen que argumentar, tienen que respaldar, tienen que llegar a nosotros la información, verificar si procede y según eso avanzaremos. Como lo he dicho anteriormente, esto es más bien es una propuesta de campaña y ellos siguen adelante y quieren cumplirla de alguna forma, pero nosotros vamos a verificar de que toda la documentación y todos los argumentos sean factibles y viables para en sí, si es que califica el juicio, seguir adelante, pero hasta el momento no tenemos los respaldos. Bueno, en todo caso, ya salgámonos un poco de la gestión del CAL y hablemos ya en lo que está haciendo la Asamblea Nacional, y sigamos con el tema de la fiscalización. ¿A usted le parece que la Asamblea empezó bien? ¿Empezó respondiéndole a las necesidades del país, digamos, para lo que fueron votados ustedes en las elecciones? Porque yo siento que no, y se lo voy a decir por qué, porque siento que lo primero que hacen es buscar a quién atacar, en este caso a la fiscal general, porque no pasó ni una semana, ya se presenta un juicio político, no digo que ustedes deben generar impunidad, si es que hay que enjuiciar a alguien, enjuícienlo, censúrenlo y destituyanlo, pero el país votó por más seguridad, por más empleo. Ese es el análisis que yo le hago a usted y quisiera ver si está de acuerdo o no está de acuerdo. Gracias, Milton. Si bien es cierto, eso es lo que nos han preguntado en muchos medios de comunicación y en redes sociales es lo que se pregunta en sí la comunidad. Recuérdense que llevamos 2 semanas, si bien es cierto, hemos sesionado constantemente y como dicen, no está mal fiscalizar y poner los juicios políticos que se debe, pero también nosotros recuerden que tenemos una agenda un poco marcada por el periodo anterior, o sea, las comisiones deben de sesionar y deben de evacuar todo lo que tuvo represado. En el caso que yo también estoy dentro de la Comisión de Seguridad, formo parte de una de las vocalías de la Comisión de la Seguridad, pero en este punto nosotros hemos venido trabajando y está para segundo debate la ley de riesgos. Nosotros igual de aquí tenemos una reunión a las 10 de la mañana, igual nuestros asesores y también la parte técnica, y vamos avanzando en eso. Nosotros hemos hecho las observaciones y según eso se procederá, se seguirá adelante. Como comisión respondemos, como CAL y con nosotros como bloque también estamos respondiendo porque estamos haciendo las propuestas igual. Si bien es cierto, hemos hecho una propuesta de juicio político a Wilman Terán, pero también nosotros seguimos trabajando en la reforma también que hemos pedido anteriormente, cómo manejar sobre todo de la enmienda constitucional que nos va a servir bastante, sobre todo el artículo 79. O sea, hemos sido propositivos nosotros como Construye. Si bien es cierto, hay otras bancadas que tal vez se han frenado, pero también depende mucho de las comisiones y de los presidentes de cada una de las comisiones en evacuar, como dije, todo lo represado anteriormente, tanto dentro de fiscalización o como proyectos. Si los proyectos son viables, si están para segundo o tercer debate, se debe de seguir haciendo el análisis y las observaciones en pleno y seguir avanzando, porque en sí nuestro Ecuador necesita reactivarse en seguridad, reactivarse económicamente y por ende también nosotros la ley de seguridad se la he enviado ya con ciertas observaciones y vamos a trabajar en ello como bancada y nosotros también haremos llegar a la comisión las observaciones que tenemos sobre todo en la ley de economía. En Impacto Informativo, Gabriela Uquillas, directora del Comité Empresarial Ecuatoriano, habló acerca de la reforma tributaria. Veamos la nota. Efectivamente, personalmente tuve un encuentro con la ministra Andrea Robo en el aniversario de la Cámara de Industrias de Guayaquil, donde yo pude conversar con ella, y lo que puedo destacar es muchísima apertura. Primero, ella expresó la voluntad de buscar soluciones de manera conjunta, y para ello sentarnos a dialogar en un foro menos social, menos festivo, como era en el que nos habíamos encontrado, y hemos quedado en conversar durante la próxima semana para ver cómo puede, de manera real, porque yo creo que lo que se hizo en los últimos días del gobierno de Guillermo Lasso era un poco irreal cuando se decía que el sector empresarial genere o deje de usar 100 megavatios, y eso es bastante difícil. Eso no es como soplar y hacer botellas. Noté en Andrea una voluntad para sentarnos, para identificar qué se puede hacer, cómo se puede hacer y de una u otra forma sacar al país adelante, que creo que es lo que todos queremos. Entonces,
una muy buena percepción de esa primera interacción. No conozco si otros empresarios de la costa tuvieron una reunión ya un poco más formal en ese sentido con ella, pero mi percepción muy positiva. Bueno, de los encuentros que ha tenido ayer en el puerto principal, sale una información que ahora ha sido difundida por el Ministerio de Energía, y es que no habrán elevaciones en el servicio en los planos residencial y comercial. Entonces ahí nos queda la duda en función de la tarifa industrial, habida cuenta que el anterior ministro, Fernando Santos, retiró el subsidio para este importante grupo para la infraestructura productiva del país. Bueno, yo espero que todos podamos olvidarnos de todo lo que hizo, dijo y no dijo el ministro Santos, porque lamentablemente nada de eso fue positivo o productivo. Efectivamente, su último regalo de salida fue un anuncio de que le iban a eliminar la tarifa nocturna a las industrias, lo cual era no ver más allá, era no identificar que en algún momento se lo pensó como un beneficio para el trabajo nocturno, hoy era una alternativa no solamente para generación industrial más barata, sino también para un consumo sin concentrar toda la demanda en las horas pico, especialmente en momentos en los que estamos en un estiaje complejo. Entonces, el hecho de que en la noche no se consuma la misma cantidad de energía, la posibilidad de que las industrias tengan un incentivo para hacerlo en las noches, era ampliamente positivo, y yo creo que el ministro en la práctica no entendía la dinámica. Yo veo como positivo esto que tú comentas, no lo había escuchado yo de la ministra directamente. Me parece interesante que en el sector comercial y domiciliario no se van a hacer aumentos, pero tenemos que precautelar nuestra industria. Nuestra industria da muchísimas plazas de empleo, nuestra industria es sinónimo de calidad a nivel internacional, y si no la precautelamos, estamos abriendo más campo al desempleo y a las dificultades económicas. Con respecto a esos 100 megavatios que tendría que procurarse el sector industrial de todo el país, bueno, ese fue el primer discurso de la ministra Andrea Arrobo, y incluso que fue detallado en una entrevista en esta semana, que los empresarios tenían que quitarle este peso al gobierno nacional, dada la crisis energética. Sí, pero en estos casos siempre tenemos que analizar las múltiples variables, y esto es todos sumando o todos caminando hacia un mismo norte. Yo no me voy a referir a los pronunciamientos o a las consideraciones que ella ha realizado. Finalmente, el gobierno tiene exactamente una semana en funciones, y seguramente esta semana ha sido de inteligenciarse a full de los problemas que nos aquejan. Pero sí quiero referirme a esos 100 megavatios que mencionaba el presidente Lasso y el ministro Santos Alvite en su momento. Y es que es muy fácil decir generen, pero la pregunta es ¿a qué costo se puede generar? ¿Con qué infraestructura se puede generar? Entonces, nosotros le explicamos que aunque había muchísima voluntad de las industrias, porque no hay energía más cara que la que no se tiene, esa es una realidad. Sin embargo, el tener electricidad de autogeneración con el costo del diésel sin ningún beneficio a costo de diésel industrial era sumamente alto. Entonces, por eso nosotros hablamos del diésel a valor de generación eléctrica, un diésel que tenga un valor bastante más racional. Y también le demostramos y le conversamos a las autoridades en su momento que aunque se cree que varias industrias tienen la posibilidad de autogenerar, esto esto está contemplado como un backup, esto está contemplado para un caso de emergencia, no para una generación permanente 24 horas del día, 7 días a la semana. Los equipos no son de última generación porque la realidad es que estábamos en un país donde supuestamente se había previsto que este tipo de situaciones no pasen. El Pozo de Sicar, con Monseñor Julio Parrilla. Trato de seguir de cerca el desarrollo de la guerra en Ucrania, ese horror y ese fracaso para Europa y para el mundo. En el mismo paquete entra la crisis energética, la inflación e incluso el posible derrumbe de algunas economías. El último capítulo es la movilización ordenada por Putin, no la primera de cerca de 300.000 reservistas, sino también la actual, el grupo Wagner y otros grupos de presidiarios.
y también la amenaza de utilizar armas nucleares. El gran jefe ruso habla de rusofobia y expresa sentirse amenazado por fuerzas oscuras que intentan borrar a Rusia del mapa. Los analistas políticos han dicho ya 1000 palabras, y a mí me llama la atención algunas cosas difíciles de entender. Esa historia viene de muy atrás. Me refiero a las políticas imperialistas de los zares, los soviets y ahora las nuevas élites insaciables y hambrientas de poder y de dinero, dispuestas a sacrificar la paz y con ella la vida de miles y miles de jóvenes de dentro y de fuera que no son más que carne de misil. Si París bien valía una misa, la gran Rusia bien vale un rosario de cadáveres. Importan sobre todo el gas, el petróleo, las materias primas, la tecnología, el comercio de armas, el dinero y, en definitiva, el becerro de oro al cual todo se somete, incluida la vida humana. Puede que sean muchos los rusos que no quieran esta putinada loca y amenazante, pero si somos sinceros, puede que sean muchos más en cantidad y en capacidad de poder los que sí la desean. Identificados con las políticas imperialistas del Kremlin, lamentablemente la rentabilidad tendrá la última palabra. La invasión de Crimea anteriormente y ahora la de Ucrania tienen un precio que nunca pagarán los jerarcas ni sus hijos, sino los pobres hijos de la Santa Rusia. Me duele Putin. Me duelen los intelectuales rusos que justifican la invasión de un país soberano. Me duele el patriarca Kirill que bendice los tanques en nombre de Dios, y me duele sobre todo el pueblo oprimido y manipulado con olor a soldadito de plomo. Me duele Ucrania y tantos hijos que morirán y han muerto en las trincheras y en los campos de batalla. Me duele la falta de ética y que a estas alturas de la historia, después de tantos dolores, estemos en la cuerda floja de una tercera guerra mundial. Nos seguimos encontrando junto al Pozo de Sicar con el Padre Julio. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Sucesos. Hoy vamos a tratar nuevamente un tema que tiene que ver con las reformas necesarias que debe hacer y debe implementar el presidente Noboa una vez que ya está en el ejercicio del poder. Habíamos visto la semana pasada que hay ciertas cosas que el gobierno debe hacer, acciones gubernamentales, y que está en manos del gobierno. En primer lugar, la política irracional de subsidios a los combustibles. Hay que hacerlo desaparecer. Ya lo hemos tratado de eso y solamente lo mencionamos. El segundo, sencillamente, con el tamaño del Estado. Hay demasiados ministerios que hay que eliminar algunos. Y hay una serie de un monto excesivo de empleados públicos, una serie de ministerios y de empresas estatales. Eso está en manos del gobierno. Todos los contratos, sencillamente, no hay que renovarlos, a menos que sean realmente indispensables. ¿Sí? Ese es el segundo tema que sencillamente está en manos del gobierno. Y el tercero es la reprogramación de la deuda pública, especialmente la que está en manos de acreedores privados internacionales. Ese es el otro tema, vuelvo a repetir, que ya hemos indicado anteriormente y que está en manos del gobierno. Pero también hay otro que no hemos mencionado y que está en manos del gobierno. Hacer una consulta popular a los efectos de eliminar la Constitución que está vigente actualmente por la anterior, con una consulta adicional ahí mismo para seguir manteniendo al dólar como moneda nacional. Esto está en manos del propio presidente. Simón Cordero Espinosa, un distinguido caballero, viene insistiendo en eso y yo estoy de acuerdo en eso y alguna gente estamos de acuerdo en eso. Y el presidente Noboa ojalá acoja esta sugerencia que es básica para hacer desaparecer instituciones como el Consejo de Participación Social y Control Social y otros organismos que fueron creados por la Constitución actual.
que no han servido para nada, sino para sencillamente enfrentar conflictos de una u otra naturaleza que no tienen sentido. Pero hay otros temas que requieren el apoyo irremediablemente de la Asamblea Nacional. Y esto, sencillamente, el señor presidente y el ministro, su ministro de gobierno, tienen que tener habilidades para conseguir que los asambleístas puedan decidir que está de por medio el futuro del Ecuador, ¿sí? ¿Cuáles son estas? La reforma tributaria, que ya ha sido presentada por el presidente y que en sesiones futuras vamos a mencionar y vamos a analizar. Pero también se necesita, ¿qué cosa más? Se necesita sencillamente una reforma al Código de Trabajo. Esto yo lo veo un poco más complicado y difícil, pero hay que ponerse de acuerdo antes de enviar un proyecto de ley a la Asamblea con los líderes sindicales y los líderes empresariales, para que salga un proyecto que pueda ser acogido por la Asamblea Nacional. El otro es sencillamente una reforma que es mucho más grave, una reforma política. No puede ser, estimados amigos y amigas, que siga habiendo 50, 60, 80 agrupaciones políticas a nivel nacional, a nivel provincial, cantonal. Eso debe desaparecer y se necesita un cambio. Si es necesario constitucionalmente, pues hay que ir hacia eso. Hay que tender hacia un no multipartidismo, sino unas 4, no más partidos y agrupaciones políticas a nivel nacional. No más. ¿Sí? Ese es el otro tema. Y sé que esto es enormemente delicado, que no le va a convenir a muchísimas agrupaciones pequeñas políticas del Ecuador, pero hay que hacerlo, mi amigo, para darle más estabilidad política al futuro del Ecuador. Pero también hay a la parte de la reforma judicial. No puede ser que exista hoy por hoy toda esta trama de justicia y de jueces que sencillamente han creado más complicaciones para tener una buena calidad en la administración de justicia. Hay jueces probos, por supuesto que existen jueces probos, pero hay una minoría, creo yo, de jueces especialmente penales que sencillamente están trabajando en contra de los intereses de la colectividad y intereses del país. No es posible que una serie de jueces sencillamente decidan a través de una sentencia X, Y o Z, sencillamente sacar libre de las prisiones o de una serie de delitos a una serie de personas, hombres o mujeres que sencillamente han incurrido no solamente en violaciones de la ley, sino pues de los principios éticos, morales, y eso ya no es posible. Pero para eso se necesita una reforma de la justicia en el Ecuador. Y esta es una cosa más complicada, por supuesto, porque algunos partidos políticos han intentado y siguen intentando apoderar de ciertos tramos de la justicia, especialmente lo que tiene que ver con la justicia penal. ¿Para qué? Para aprovecharlo a su favor. Entonces, mi amigo, esta es la reforma más compleja que hay. Pero el presidente y su ministro de gobierno y el ministro correspondiente en esta área, el ministro de Defensa, etcétera, el ministro del Interior, deben instalarse con los líderes políticos, convencerlos que es necesario cambiar toda esta estructura de partidos que no va a ninguna parte. El multipartidismo en todas partes del mundo ha fracasado y ha creado más problemas para las sociedades. Tenemos que ir a un sistema totalmente diferente. Esto implica a lo mejor cambios constitucionales o sencillamente el código de la democracia también, que hay que reformarlo. Y esto depende, mis estimados amigos, por supuesto, de la colaboración de la Asamblea Nacional. Tenemos sencillamente, amigos, reformas básicas, reformas de todo tipo, pero sencillamente el presidente tiene que jugarse el todo por el todo. Si el presidente está pensando en que nuevamente lo reelijan el 25 en las elecciones, es posible que no quiera llevar a cabo reformas estructurales que el país necesita, como algunas las mencionadas, y que posteriormente mencionaremos otras, porque eso implicaría sencillamente que le restarían votos, especialmente si es que él toma la decisión de ordenar a su ministro de Finanzas y ministro de Petróleo que hay que subir los precios de los combustibles, que hay que subir el precio del gas, de la gasolina esta, de otros tipos de combustible. Naturalmente que eso le puede restar votos populares, no digo que no,
pero es necesario, no es posible seguir manteniendo, estimado amigo, esta irracionalidad. Como el tamaño del Estado, demasiado grande el Estado, demasiados ministerios. Algunas veces he dicho yo que hay más burócratas, más empleados públicos que liquidez en la economía ecuatoriana. Y esta es la verdad, amigo. El presidente tiene que también hacer esta tarea muy difícil, compleja. Por otro lado, hay algo que no puede hacer el presidente por más que haya escasez de dinero. Uno, no puede tomar la Reserva Internacional del Banco Central, ni en forma directa ni en forma indirecta. Eso no se puede y no se debe hacer. Naturalmente, si el presidente y su ministro de Finanzas quieren hacer eso, la Junta Monetaria, la Junta correspondiente, debe negar ese pedido bajo ninguna circunstancia. Y sería un error de que los miembros de la Junta acepten que el presidente y el gobierno nacional intenten llevarse una parte de la Reserva Internacional. ¿Cuánto es la Reserva Internacional? Últimamente está en 6.000 millones de dólares. Y las reservas de las entidades financieras públicas y privadas sencillamente están en como 5.000 millones de dólares. Sencillamente no hay suficientes reservas internacionales. Peor si es que el gobierno para gastar, para llenar el déficit fiscal, sencillamente quiere llevarse 1.000 o 2.000 millones de dólares. Esto sería muy grave. Estas son las cosas que no puede hacer el presidente, en primer lugar. En segundo lugar, no debería tampoco proponer a la Asamblea Nacional crear impuestos. No se puede crear impuestos. Digamos, perdóname, no crear impuestos, sino reducir impuestos. Me equivoqué, discúlpeme. No se puede proponer a la Asamblea reducir impuestos. No. Una cosa es los estímulos tributarios, los estímulos tributarios diferentes que nos referiremos en la próxima semana con respecto a la reforma tributaria, estimados amigos. Gracias por estar con nosotros y nos veremos próximamente. Gracias. Editorial. Pobre Tayano, tanto que se esmeró. Artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. Vicente Tayano es un asambleísta serio. Siempre trata de hacer sus tareas con responsabilidad y por eso es la cara que el Partido Social Cristiano quiere promover para espantar esa imagen arrabalera que proyectaban en la anterior legislatura Luis Almeida y Pablo Muentes. A pesar de las grandes inversiones que se notaba, esta pareja hacía en vistosos ternos fosforescentes, pañuelos de seda y zapatos de apariencia italiana. Pero, pobre Tayano, se esmeró tanto y también en justificar la censura y destitución de Guillermo Lasso para que a la hora de los bifes le hayan dejado como al puerco. Tayano ensayó un alegato, impecable en su estructura, según el cual no importa que Lasso ya no es presidente porque el juicio había comenzado cuando lo era. Además se esmeró en esconder el detallito de que ya no se le puede destituir porque, según la lógica más elemental, a nadie se lo puede destituir de un cargo que no tiene. Pero luego vino la intervención de Anita Galarza, a quien estos abogados atilados y pulidos ven por encima del hombro. Ella les dijo que tenían razón en que Lasso era el peor presidente de la historia universal, pero que aprobar una censura les iba a costar platita porque algún organismo internacional podría obligarlos a indemnizar a Lasso. Además, aterrorizaba en el hemiciclo el pedido de Lasso a la Corte Constitucional para que haga seguimiento a su dictamen sobre el juicio político y que hubiera podido significar la destitución de todos los comedidos que querían votar por su censura. Con el terror de perder su platita, divino tesoro, y eventualmente ser destituidos, los compañeros de Tayano aprobaron una resolución que pudo haberla redactado una cooperativa de taxis. Pobre Tayano, debe haber sido muy duro para él y también para su compañero Henry Crumley aprobar una resolución que era la expresión más patética de su capitulación. El episodio de Tayano resume la derrota épica que sufrió la Asamblea sin que hubiese habido ni un solo asambleísta que defendiera a Lasso. De una censura que esperaban sea la coronación de sus carreras, los asambleístas tuvieran que rebajarse a una mísera resolución donde dicen lo que suponen que todos los ecuatorianos opinan, que Lasso es el presidente más malo de cuanto haya presidente parido la humanidad. El león terminó pariendo un ratoncito enfermo y asustado
Artículo de Martín Payares publicado en Diario El Expreso. Improvisar, nuestra mejor descripción como sociedad. Santiago Basabe, Primicias. Improvisar, ese es el verbo rector que nos caracteriza como sociedad. Todo, o la mayoría de las cosas, las hacemos sin un estudio previo, sin preparación, como salgan. Como vaya viniendo, vamos viendo, retomando la frase célebre de la telenovela venezolana Por estas calles. Así andamos por la vida, dando palos de ciego, intentando ver cómo se dan los hechos, y si no van bien, bueno, pues volvemos a probar de una forma distinta. La lógica del ensayo-error a la máxima expresión. Y aunque improvisar en determinadas situaciones, contextos o coyunturas ofrece un baño de frescura a la vida pública y privada, cuando la cotidianidad de una sociedad se orienta en función de la decisión de último momento, lo que se genera es incertidumbre, desconfianza, deterioro de los lazos de solidaridad. No es exageración. Junto al dólar, la improvisación debe ser el rasgo con el que más nos identificamos los habitantes de esta equinoccial aldea. Ahí sí, en la improvisación no hay clases sociales que nos diferencien ni estratos económicos que se salven. En eso Marx se equivocó de cabo a rabo, acaso porque no conoció el país de los Alfaro y los García Moreno. Acá la conciencia no es de clase. Acá nuestro proceso es generalizado, de burgueses a proletarios, y está dado por hacer las cosas sin análisis previo, ni intento alguno de dimensionar los efectos nefastos de lo que se puede venir cuando las decisiones salen de cualquier lugar, menos del racionamiento neuronal. Todos vamos juntos, de frente, viviendo a la buena de Dios, o de lo que nos interpele en lo subjetivo. Al filo de la navaja, la temeridad hecha carne. Ahí se entiende por qué un candidato presidencial escoge como su compañera de fórmula a alguien con quien nunca entabló una mínima conversación previa a la postulación. Al final, para la campaña nomás es, y bueno, si la azarosa vida política te permite ganar, veremos cómo nos la llevamos. Si es en buena lid, afortunados todos. Si no, pues ahí iremos viendo. Mientras tanto, volvamos a la memoria colectiva a la otrora famosa canción de los Contravía. En la legislatura algo similar ocurre. Votamos por la destitución de quien no puede ser destituido, hacemos la rueda de prensa y después pensamos. No importa, sobre la marcha se irá valorando. Al final no destituimos, sino que recomendamos juicios penales. No es lo mismo, pero es igual. Y a otra cosa, mariposa. La justicia en la misma línea. Escogemos jueces del máximo órgano de justicia al tanteo, a lo que más o menos se vea coherente, ahí midiendo a ojo de buen cubero. Si en el camino algo sale mal, pues se vuelven a hacer los concursos. ¿Qué más da? Asimismo se ha hecho siempre. La universidad tampoco se aparta mucho de la sintomatología. Ofrecemos carreras que tienen poquísimas oportunidades de inserción en el mercado laboral e investigamos de todo, menos de lo que al país y a la región le interesa. Organizaciones sociales y gremios en la misma acera, con el discurso caduco de los 80 en ambos casos y sin mayor referente de qué hacer a futuro. Navegando viento en popa, aunque sin un destino determinado. Ahí se verá con el paso del tiempo. Algo saldrá. Hay que confiar. Así decimos. Así evadimos nuestras responsabilidades. Así nos abstraemos de un problema trascendental que nos carcome la vida día a día. Sabemos dónde está el problema y sabemos cuál es la solución, pero siempre es preferible evadir. Siempre. Por eso, por la improvisación y sus secuelas, elegimos ministros para cubrir temas respecto a los cuales los designados no tienen ni la más remota idea. Por eso llevamos a las Cortes a los menos preparados, excepto para la viveza criolla y para el afán de capturar cámaras. Por eso diseñamos leyes que a los pocos meses nos damos cuenta que no han sido orientadas en la dirección correcta. Por eso hacemos inversiones y gastos que a la vuelta de la esquina la realidad nos dice que fueron inapropiados. Por eso, porque la improvisación y la falta de orden nos definen, seguimos intentando hallar salida a los problemas del país, aplicando las medidas que ya sabemos hacia dónde nos van a llevar. Capaz en esta ocasión es distinto, nos decimos. Así nos engañamos. Así nos resistimos a ver el futuro tal como es. Acá en la ex Isla de Paz,
La política y los políticos, improvisados como son en sus acciones, no son más que el reflejo de lo que somos como sociedad. Tomarnos el tiempo para meditar y planificar es lo que menos nos gusta. Pensar en los distintos escenarios de nuestras decisiones nos aturde. Mejor así, al mal paso darle prisa, aunque después tengamos que arrepentirnos por mucho tiempo. Santiago Basabe, Primicias. Noticias internacionales. El oro toca el máximo histórico al cotizarse a 68 euros el gramo. El precio del oro sube este lunes a un máximo histórico de $2.111 por onza, antes de estabilizarse en $2.064. Un gramo de oro se ha cotizado a casi 68 euros. La inestabilidad geopolítica y la caída del dólar estadounidense impulsan la demanda del activo considerado refugio seguro. Según una encuesta del Consejo Mundial del Oro, el 24% de todos los bancos centrales tienen la intención de aumentar sus reservas en oro en los próximos 12 meses. Los efectos de la crisis climática en la salud humana preocupa en la COP28. La COP28 pone el foco en la salud humana con su primera jornada dedicada exclusivamente al impacto de la crisis climática en la salud. Los asistentes de la cumbre que se celebra estos días en Dubái han podido caminar a través de cápsulas de contaminación diseñadas para simular la calidad del aire en 3 ciudades globales. La contaminación del aire es un problema que preocupa cada vez más, sobre todo en las grandes ciudades del mundo. Se estima que unos 7 millones de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de una mala calidad de aire. So we have London, New Delhi and Beijing. And when you go in, you smell the level of pollution in those cities and you experience the level of visibility or lack of visibility that you might experience when you go there. Según grupos de activistas climáticos, el cambio climático se ha convertido en una crisis de salud que afecta a las personas de forma desproporcionada. Not everyone's health is affected the same way. Some people are more vulnerable. This is why we're here. We're not in a hospital because being here and advocating for patients, it's not just air pollution, it's heat waves, it's the rise of infectious disease. Mientras los líderes mundiales siguen en la COP28 en Dubái, activistas en toda Europa han protestado frente a la inacción de los políticos y exigen medidas urgentes contra el cambio climático. En Bruselas, miles de personas apoyaron una manifestación organizada por la coalición belga por el clima en un intento por integrar las cuestiones climáticas en la presidencia belga de la Unión Europea, que comienza dentro de unas semanas. En Venezuela, Maduro se siente poderoso para anexionarse Guyana tras el referéndum. Un golpe de efecto de Nicolás Maduro. Venezuela votó este domingo a favor de la anexión de la región del Esequibo, en la vecina Guyana rica en petróleo. El objetivo es legitimar una reivindicación territorial de más de un siglo. Venezuela siempre ha considerado como propia la parte del Esequibo al oeste del río del mismo nombre, debido a que se encontraba dentro de sus fronteras cuando era colonia española. La Corte Internacional de Justicia de la ONU ordenó este viernes a Venezuela no tomar ninguna medida que modifique la situación actual. Ucrania señala que ha repelido más de 60 ataques rusos en el frente. Al menos 2 personas han muerto y otras 4 han resultado heridas en bombardeos rusos contra la ciudad de Jersón en el sur de Ucrania este domingo, en un ataque que también provocó daños a 2 centros hospitalarios de la ciudad. Al mismo tiempo, el ejército ucraniano dijo que su defensa antiaérea interceptó 10 drones enviados por Rusia. A medida que la batalla defensiva contra Rusia entra en su segundo invierno, las familias de soldados ucranianos han manifestado su apoyo a las tropas ucranianas. Algunos han pedido el regreso de los soldados cautivos, mientras que otros han cuestionado cuánto tiempo más los soldados puedan soportar la batalla diaria. Además, muchos han pedido que se establezcan mandatos fijos en el frente para los soldados, así como la abolición del servicio militar indefinido. Como consecuencia del clima invernal, cerca de 1000 ciudades y pueblos han sufrido cortes de electricidad en el oeste de Ucrania.
Mientras tanto, Kiev está investigando acusaciones de que fuerzas rusas dispararon contra soldados ucranianos que querían rendirse. El asesinato de prisioneros de guerra es una grave violación del Convenio de Ginebra y está clasificado como un crimen internacional grave. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta, siempre inédito, para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real, usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos,
Aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el Ecuavoli, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.